Finalmente, los 27 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre el llamado Fondo de Recuperación, cuantificado en 750.000 millones de euros, 390.000 millones como subsidios a fondo perdido y 360.000 millones como préstamos a los países. El gobierno español dice que el acuerdo es muy ventajoso para el país y la derecha también se ha mostrado satisfecha. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es, ¿un acuerdo ventajoso para qué clase? No es del todo exacto decir que los subsidios directos serán a fondo perdido, porque este dinero tiene que venir de algún lado y alguien deberá pagarlo. Esto se hará con deuda pública mutualizada, es decir, que la Unión Europea se endeudará emitiendo bonos que deberán financiarse a cargo del presupuesto de la Unión, de manera que indirectamente este fondo será pagado por todos los países y el Estado español deberá aportar su parte a través de la contribución anual que realiza a la UE. España recibirá 140.000 millones. 72.000 millones de euros vendrán de subsidios a fondo perdido y 68.000 millones serán préstamos que se sumarán a la ya abultada deuda pública de 1,14 billones de euros. Así, la deuda pública española se incrementará un 6% solo por este concepto. Debemos recordar que fueron también alrededor de 68.000 millones de euros el coste del rescate bancario en 2008-2012, que fue utilizado para justificar las políticas de recortes sociales y de austeridad que sufrimos durante la última década. Esto obligará en los próximos años a incrementar las partidas presupuestarias para pagar la deuda pública, mucho más que los 30.000 millones de euros que se pagan ahora anualmente, y que eternizarán los ajustes, recortes sociales y austeridad en un escenario de estancamiento económico sin final a la vista. Hay que decir que gran parte del dinero irá a pagar la factura de los gastos extraordinarios que el gobierno ha hecho y sigue haciendo para sostener la economía y las rentas empresariales y salariales vía ERTES y otras. Solo hasta septiembre el Estado gastará 11.000 millones de euros en los ERTES, gasto que no estaba previsto desembolsar a comienzos del año. Otros varios miles de millones han ido a pagar los ingresos de los autónomos. Los gastos en sanidad pública y privada derivados de la epidemia de COVID, más la compra extraordinaria de material, mascarillas, jabón hidroalcohólico, bata, respiradores, etc., han sido cuantiosos también, aunque no se ha ofrecido todavía una cifra de lo que está suponiendo. El Estado también ha destinado 10.000 millones de euros para rescatar empresas estratégicas. Con esto queremos decir que la mayor parte del dinero a fondo perdido, por ejemplo, será utilizada para tapar agujeros, no para desarrollar las fuerzas productivas del país. El gobierno apuesta por emplear este dinero también en lo que llaman la economía digital y en la transición verde. Más allá de estos planes reales o hipotéticos, lo fundamental es un aspecto, y es que el desembolso del dinero que comenzaría en enero de 2021 no es incondicional. Cada país deberá presentar una propuesta de a dónde destinará los fondos, pero la última palabra la tendrá una comisión que deberá dar el visto bueno. El documento firmado fija que los planes deberán ser coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo Comunitario, reformas que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima. Y en caso de que la citada comisión considere que se incumplen las recomendaciones planteadas, se aplicaría un freno de emergencia que paralizaría los desembolsos pendientes. Esto nos tranquiliza bastante. Las familias trabajadoras ya tenemos experiencia de lo que significa la palabra reformas en boca de los burócratas de Bruselas. Hasta ahora ha significado contrarreformas laborales y de las pensiones, aumento de impuestos indirectos como el del IVA, recorte del gasto público, privatizaciones, etc. Nunca debemos olvidar que la Unión Europea es un club que gestiona los intereses comunes de los grandes empresarios y banqueros del continente y no es una institución benéfica para socorrer a los pobres. Por ello nos parece muy irresponsable que los dirigentes de Unidas Podemos traten de vender la idea de que no va a haber ajuste ni austeridad
con el acuerdo alcanzado. No es verdad. Los problemas estructurales de la economía española, elevada deuda pública, recortes, baja inversión privada, sistema productivo orientado al consumo y no a la producción, etc., permanecerán. Y nos preocupa que las promesas estrella del gobierno sigan en el aire. ¿Qué pasa con la reforma laboral del PP? ¿Qué pasa con la ley Mordaza? ¿Y con la obligatoriedad y gratuidad de la educación de 0 a 3 años? ¿Qué pasa con las medallas de los torturadores y la investigación del saqueo y robo a las propiedades de las víctimas del franquismo? Más aún, ¿qué pasa con Nissan y con Alcoa y con Airbus? ¿Qué hay de la explotación brutal de los temporeros agrícolas por los esclavistas de la patronal agraria? ¿Seguirán dictando los vampiros de las constructoras, de los fondos buitres y energéticas, quien acceda a bienes básicos de vivienda y suministro energético si no tienen suficiente dinero para pagarlo? Atender y satisfacer estas demandas y preocupaciones de las familias trabajadoras sí daría consistencia y un apoyo sólido a este gobierno. De lo contrario, este apoyo se evaporará tarde o temprano.